Agradezco a quienes me han invitado a este congreso a través de un vídeo y los felicito por organizar un congreso sobre este tema de la educación en el hogar. Este tema que suena a como que si se quisiese poner a los padres en lugar de los educadores profesionales, pero que no obedece, por lo menos en lo que yo conozco del movimiento en Estados Unidos, no obedece tanto a poner a los padres de mentores, sino más bien a una liberación de los estudiantes de todo tipo de imposición educativa a través de una fe de que los niños quieren aprender, son curiosos, que los humanos somos personas que aspiramos a la conciencia, que si no se nos idiotiza a través de una educación despótica en que hay quienes pretenden que son los sabedores y le exigen a otros que les escuchen para que ellos también se pongan sabedores. Si no ocurre esto, las personas se desarrollan muy bien cuando hay un ambiente rico. Yo conozco educadores que aprecio mucho en Ecuador, los esposos Wiles, autores de una serie de libros, creadores de la escuela Pestalozzi, allí en el Ecuador. Ellos no admitían a estudiantes nuevos sin una entrevista con los padres en que los padres se diesen por enterados que allí en el colegio no se les enseñaría a los hijos nada. Es decir, los hijos aprenderían mucho, pero aprenderían no a través de lo que se llama instrucción, clases en que ciertas personas dictan cátedra o imparten conocimientos. La educación es algo que va mucho más allá de la instrucción y yo muchas veces digo que es un fraude que llegue a pensarse que educar es sinónimo de instruir. La instrucción ha sido parte de un intento de la cultura de crear una fuerza de trabajo durante la era industrial. La educación ha respondido a la capacitación de las personas para el trabajo hasta cierto punto, pero la gente no se ha dado cuenta cabal cuánta vida le quita, cuánta vida le roba la educación a cada ser humano que pasa por una institución, cuánto le quita a la persona la posibilidad de vivir de otra manera, de aprender de otra manera. Que la vida es muy rica, la vida emocional posible de las personas es muy rica. Y los colegios tienen algo de cárceles, de lo cual no nos hemos dado cuenta porque esto se ha creado muy lentamente. Los males de la educación no le son tan aparentes a los padres que mandan a sus hijos a las escuelas como a los educandos mismos. Y se ha querido durante un tiempo decir, los muchachos de hoy no aprecian la educación porque son rebeldes, porque no tienen la cultura de los antiguos, porque la sociedad de hoy está degenerando y no se aprecia que es al revés, que las mentes jóvenes saben muy bien lo que le falta de la educación y lo que le sobra de la educación, y se quiere interpretar como un problema de los jóvenes lo que es un problema serio de la educación misma. Pero es un problema más o menos invisible para muchas personas, así como el problema de la sociedad es un problema invisible para muchas personas. Ahora, claro, estamos en un momento en que la crisis del mundo se va profundizando de tal manera que están los titulares de todos los diarios y revistas, y hay personas que están hablando por primera vez de la crisis de la civilización, no de la crisis financiera solamente, o la crisis de tal o cual cosa que le ha pasado a la civilización, como
el desarrollo del capitalismo o el desarrollo de la industria, de la revolución industrial. Hay siempre personas que ven la aberración de lo que podría ser en función de lo que podría ser alternativamente. Los profetas antiguos eran personas que eran un poco difíciles de comprender porque venían a complicar las cosas. Sentían que Dios tenía otro plan para el mundo y delataban que los gobiernos, que los asirios, que los babilonios, que los egipcios eran monstruos de despotismo y tenían un mundo injusto. Pero para el mundo de entonces no era injusto. El sentir que el mundo está mal es algo que es un sentir que ha ido evolucionando y hizo eclosión en los años 60 con la idea de la contracultura. Luego se quiso denigrar esta idea de que la cultura está patas para arriba y que hay que crear una cultura alternativa, pero nos encontramos con una crisis mayor. Algo así ocurre con la educación. Yo digo que tenemos una educación que es el eco de la sociedad. Tenemos una sociedad patriarcal, lo que llamamos civilización es una sociedad de dominio masculino que no lo hemos cuestionado, nos ha parecido que el ser humano es así. Es normal para el ser humano que le dé el lugar de dominio a los hombres. La testosterona lleva a un deseo de mandar, se dice, las mujeres se interesan más en la comunidad y es normal que los hombres manden. Así se pensaba un tiempo, pero ahora se viene sintiendo que es como si el dominio masculino está por detrás de que tenemos una sociedad agresiva, una sociedad rapaz, que ya no es sostenible en su agresión y rapacidad. Estamos devorándonos nuestro medio ambiente, no tenemos una economía sustentable siquiera, estamos devorándonos a nosotros mismos en cierto modo y el suelo que pisamos. Estamos llegando al límite de lo que hace que sea obsolescente, sea lo que durante un tiempo fue funcional, durante algunos milenios. La civilización durante unos 6 milenios ha funcionado. Ahora ya se ve que hay que cambiar de rumbo. Y claro, no se puede cambiar el mundo tan fácilmente. La única manera de cambiar el mundo sería cambiar la conciencia. Y se cita mucho una frase de Einstein: los problemas que vemos no los vamos a resolver, no los va a resolver la conciencia que los ha creado. Solo una conciencia diferente podría resolver los problemas que tanto nos interesan. Entonces yo creo que eso se traduce en que deberíamos interesarnos en una generación futura más consciente, más sabia, más benévola que la nuestra. No somos nosotros que vamos a solucionar el problema del mundo, pero nosotros podemos sembrar conciencia, podemos crear una educación diferente a esta educación que tantos analistas, sociólogos y filósofos han llamado la atención de que es una educación para reproducir el sistema. Es como si hemos querido una educación para transmitir lo que se supone nuestros valores, sin pensar que con eso estamos en realidad transmitiendo nuestras plagas. Estamos transmitiendo nuestra manera de ser, estamos reproduciendo el mundo, cuando lo que más necesita el mundo es evolucionar. El órgano de la evolución del mundo del social debía ser la educación, pero es la más retrógrada de todas nuestras instituciones. Las empresas son más innovadoras que la educación. Pero el problema es que la educación misma está sujeta a las empresas que están a su vez sujetas al mundo del dinero, y el poderoso caballero don Dinero se ha apropiado de todo en el mundo. La educación llega a ser un negocio de vender certificación. Ya está además probado que los exámenes no predicen el rendimiento futuro en el trabajo.
la educación no sirve para la vida. Se está echando de menos en la comunidad que haya una educación para ser, una educación para convivir, como la UNESCO lo dice, una educación para ser, y no solo para aprender ciertas cosas útiles. Entonces, yo personalmente me he interesado mucho en sembrar semillas de cambio. He querido promover una reforma educacional. He apelado a las autoridades de diversos países y he recibido expresiones de simpatía, pero no una acción que acompañe a tales propuestas. Y diría yo que me he desanimado a punto que no creo hoy en día que la educación institucional pueda ser transformada. Y por eso celebro tanto esto de la educación en casa, que la retirada de los niños a que puedan tener una educación independiente del sistema los separa de muchos motivos de perturbación, de limitación, de autoritarismo, de enseñanza en la docilidad, de enseñanza implícita en la conformidad, pérdida de la espontaneidad. Y si la comunidad aprueba, como en muchos estados norteamericanos, los barrios construyen lugares que llaman centros de aprendizaje, en que haya centros de informática, en que haya espacios de deporte, en que haya espacios de socialización. Si se provee, si la comunidad apoya con su financia tales espacios, entonces ya no se trata solo de educación en casa. El modelo de quitar a los niños del sistema puede ser un modelo que aprovecha una gran riqueza de informática que está a disposición de cualquier persona que quiera aprender. Los adolescentes se entusiasman con los films que hay, con las clases magistrales que hay en forma informática. Los recursos de e-learning son muchos. Y basta con algunos consejeros. Entonces, en los distintos barrios, los padres se turnan en visitar estos centros y se pueden invitar a personas carismáticas y se puede llevar algo de educación experiencial también a estos centros para que haya lo que tanto se dice que debería haber, educación emocional, pero que los educadores no tienen formación para hacer. Los educadores no son formados para educar, pero hay personas en la comunidad que tienen el carisma o que tienen la vocación. Hay personas que son geniales en el trato con los niños, que tienen una capacidad sanadora e inspiradora muy fuerte. Así que yo creo que lo que necesitamos es que la comunidad vaya entendiendo si las instituciones no van a responder a lo que hemos querido de ellas. Ni siquiera los gobiernos nos representan hoy en día. Está muy claro que en todo el mundo los gobiernos hacen la voluntad del dinero, del mundo global internacional. No se gobierna según un interés en el bien público, sino que otros intereses en el fondo económicos. Hoy en día estamos al borde de una gran deslegitimación de nuestras instituciones y creo que en estos tiempos crisis en que es como si estuviera a punto de desmoronarse el mundo que hemos construido, me parece que tiene mucha oportunidad, no solo el cultivo de la propia mente, el seguir la pista del propio aprendizaje, sino que el que la comunidad se pueda reapropiar de funciones que ha tomado el mundo institucional y que no nos convencen. Yo a veces digo un poco provocadoramente que nuestra mayor esperanza es el naufragio, porque si se viene abajo este mundo tan problemático, queda espacio libre para la autoorganización de la comunidad. En todo caso, la comunidad debe entender que es ella la que debe interesarse en educar a sus descendientes. Y mandarlos a la escuela no es la mejor opción, sobre todo ahora que ni siquiera están bien financiadas las escuelas para hacer lo que
se suponía que hacían. Yo digo que debemos trascender la educación patriarcal, y con eso quiero decir una mentalidad que es como la mentalidad de rapiña, de coger más, no el bien, sino los bienes que ofrece la vida, de coger más con avidez y con agresión competitiva. Hemos perdido cosas que son intrínsecas a la naturaleza humana y que tienen los primitivos, cuando hablan de nosotros más que de yo. Tienen un espíritu solidario que nosotros hemos perdido, y nosotros incluso decimos, la ley de educación de algunos países dice que hay que educar a la gente para que sea competitiva. Yo tuve una educación inglesa y se me decía así, que es parte muy importante de la educación el rugby, porque hay que aprender a caer sobre la pelota y aunque le den a uno de patadas, porque la vida es así. Entonces se nos ha educado para una mente de cazadores, de depredadores. Y hay una bióloga, Elizabeth Sahtouris, que dice que estamos en un momento histórico en que debemos hacer algo como hicieron los microorganismos cuando se asociaron para formar organismos multicelulares. La evolución de un gran paso, cuando las células formaron organismos más complejos. Nosotros como humanidad no hemos dado el paso a constituir una humanidad. Somos individuos en pugna. No nos hemos hecho una entidad solidaria, no nos hemos unificado. Yo creo que la federación de la sociedad civil es una gran esperanza de la humanidad, que la reconstrucción de un mundo pasará por eso, que las redes humanas se vayan fortaleciendo al margen de las instituciones piramidales existentes. Y para eso la comunidad tiene que entender que educar pasa por educar no solo la inteligencia, sino la emoción, por liberar también la vida simple y animal que tienen los niños y que después perdemos. Perdemos la salud emocional porque perdemos la capacidad de placer, porque perdemos la espontaneidad, cuando la educación debía interesarse mucho en abrir espacios de expresión y de restituir la espontaneidad a niños que ya por la crianza en un mundo represivo la han estado perdiendo. En último término tenemos que ser lo que somos, pero el ser humano no lo conocemos todavía. Lo que conocemos es el resultado de un mundo muy represivo. La sociedad patriarcal es una sociedad que quiere reproducir un modelo artificial, un modelo que es una mitad de la cabeza, sin corazón y poca tripa, y la educación debía también restituirle a la mente contemplativa su lugar cada vez más perdido, porque hasta las humanidades han ido desapareciendo. Antes se tenía fe de que se necesita no solo la cultura científica, sino la cultura humanística. Y es cierto que degeneró la cultura humanística en academicismo, pero hay cosas que no se pueden comprender en la vida si no hay una influencia de la poesía, de la música, de la narración, del contar historias. La sabiduría no se reproduce a través de la ciencia. El saber sí, la astucia sí, pero necesitamos que nuestra mente estratégica sea complementada por la mente sabia o por la mente contemplativa, y la educación ni siquiera toma en cuenta esa aspiración. Así que yo creo que he dicho lo suficiente. La comunidad debe entender la grandeza de lo que debía ser educar seres humanos completos, para que vaya investigando eso y sobre todo abriéndole camino. Me dicen que estoy ya al fin de mi tiempo, así que junto con despedirme les deseo que tengan un muy buen congreso y que este congreso sea el primero de una serie y que cunda la innovación, comenzando por la innovación legislativa que permita el desarrollo de una educación en el hogar.